Bueno, vamos a comenzar con atelectasia. El patrón de atelectasia es el colapso alveolar, ausencia de aire. O sea, no se trata de un reemplazo de aire por líquido sólido, sino la ausencia de aire alveolar y por consecuente el colapso. Habíamos hablado que el patrón alveolar típico era que reemplazábamos aire por líquido o sólido. Acá lo que pasa es que el aire está ausente, el acino se colapsa y eso se llama patrón de colapso o de atelectasia o atelectásico. Bueno, esto es, ustedes están viendo acá el acino, cuando el conjunto acinar de alvéolos, cuando empieza a faltar el aire, empieza a colapsarse. El colapso de los alvéolos va comprimiendo al bronquio, al eje bronquial y al eje vascular. Entonces se va produciendo como una compresión y se exprime el aire de toda esta zona hasta que directamente queda todo colapsado. O sea, el alvéolo se va colapsando porque falta el aire, se va colapsando porque falta el aire, y los bronquios que van terminales también van siendo apretados, van siendo comprimidos, van siendo hasta que terminan siendo colapsados. Entonces queda una zona directamente desprovista de aire en el alvéolo, desprovista de aire en los bronquiolos terminales. O sea, pasamos de tener una zona bien insuflada a una zona completamente colapsada, ¿correcto? Ahora, los mecanismos por los cuales puede producirse esto obviamente son que no llegue aire. Uno es la obstrucción, por ejemplo un cuerpo extraño, un tapón mucoso o un tumor. Paremos ahí y no sigamos leyendo. O sea, cualquier obstrucción bronquial o bronquiolar va a generar que el aire no pase. Al no pasar el aire, se va a reabsorber el aire que está presente en los alvéolos y el alvéolo empieza a colapsarse, se colapsan los acinos y se produce ese videíto que les mostré. Va produciéndose el colapso de todo, entonces hay ausencia de aire en el alvéolo, ausencia de aire en los bronquiolos terminales, ausencia de aire en ese segmento, en esa zona. Y bueno, los tres más comunes del obstructivo, hay muchos, pero los tres más comunes en algún cuerpo extraño, un tapón mucoso, en caso, por ejemplo, de cuadros respiratorios bronquiolares, especialmente en los niños, bronquiolitis obstructiva, donde se produce una inflamación, mucha secreción de moco espeso y la tos no alcanza a ser tan productiva como para ser operante. Operante significa que la tos es operativa porque elimina los tapones mucosos y destapa a los bronquiolos terminales. Y si esa tos no es lo suficientemente productiva, fuerte, esos tapones mucosos son obstructivos. Bueno, de ahí van entendiendo mecanismos, por ejemplo, el dar un antitusivo, algo que bloquee la tos, cuando la tos es productiva y el niño, especialmente, el niño es el que menos fuerza tiene para respirar, porque no tiene el desarrollo de los músculos inspiratorios como un adulto, pero también es aplicable a un adulto, especialmente de la tercera edad, con atrofia de los músculos respiratorios. Bueno, entonces, cuando nosotros damos un antitusivo, lo que estamos haciendo es bloquear un mecanismo de defensa si la tos es productiva, si la tos es húmeda, si la tos está eliminando tapones mucosos para evitar la obstrucción. Ahora, si la tos es seca, es inoperante y ahí sí,
estaría indicado un antitusivo. Y un tumor bronquial o bronquiolar, claro, obstruye el bronquio. La otra es por compresión, o sea, hay una lesión expansiva que comprime al parénquima adyacente. Si crece una masa, la masa ocupa espacio. Al ocupar espacio, el parénquima vecino hace el fenómeno de colapso. Hagan de cuenta que ustedes tienen un invasor de vecino de ustedes que va aumentando y robándole terreno. Entonces la casa de él se va agrandando y ustedes cada vez tienen menos patio, menos casa, menos terreno, más hasta que se colapsan. Entonces, cuando hay una masa expansiva, comprime al parénquima pulmonar adyacente. El parénquima es como exprimido. Exprimido es como que al ser comprimido, porque el parénquima es algo elástico. Porque si no fuera elástico, yo no podría insuflar y hacer la desuflación, y la insuflación y la desuflación. No, o la inspiración o la expiración. Es elástico, pero si yo lo aplasto, si yo lo comprimo, lo que hago es desuflación y después, como está comprimido, cuando yo quiero inspirar, la inspiración no deja que esto se expanda, que el elástico del saco alveolar se abra para albergar el aire, esto se queda comprimido. A mí me cuesta inspirar por la compresión y la masa está comprimiendo al parénquima. Eso se llama atelectasia compresiva. Por adhesión, la hipoventilación, por ejemplo, pacientes de terapia, alteración en la elasticidad del pulmón, por ejemplo, poca producción de surfactante. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos por parte. El paciente en terapia intensiva está en decúbito dorsal y cuando ustedes respiran están, la mayor parte del día estamos no durmiendo, estamos en bipedestación. Entonces nuestro diafragma, cuando inspiramos baja y cuando expiramos sube, cuando inspiramos baja y cuando expiramos sube. Bien, cuando nos acostamos, la facilidad diafragmática de la gravedad no la tenemos, ¿correcto? O sea, el paciente que está en una terapia intensiva mucho tiempo empieza a costarle, porque está acostado, muchos días está acostado y empieza a poder costarle la excursión diafragmática. Por otra parte, si está en terapia es porque está débil, entonces los músculos, recuerde que la inspiración es activa, trabajan los músculos respiratorios. Lo que es pasivo es la expiración, o sea, la expiración es relajación. Es como si yo les dijera que ustedes cuando hacen fuerza para levantar algo es activo. Cuando lo sueltan, la relajación de ustedes ya es pasiva. ¿Dónde hacen la fuerza? Para levantar. ¿Dónde hacemos la fuerza? Para inspirar. Esa es activa. Cuando expiramos, la expiración es pasiva. Solamente hacemos una relajación, pero no hacemos ninguna fuerza. Bueno, si yo quiero hacer la inspiración activa, trabajan lo que se llama músculos respiratorios, diafragma, intercostales. Si el paciente está en terapia, está debilitado y tiene debilidad muscular, no solo le cuesta mover la mano, no solo tiene que pedir el agua que se la pasen, sino que también le cuesta respirar. Y si yo sumo que está en una posición antigravitacional, porque está en decúbito dorsal por mucho tiempo, donde cuesta el trabajo del diafragma, hace que el paciente entre menos aire. Entonces, ¿qué pasa? Hay alvéolos que empiezan a no usarse, hay alvéolos que empiezan a tener poco aire. Entonces yo tengo un saco alveolar acá que le entra aire en un 100%, pero a este le entró en un 90%, a este le entró en un 60% y a este no le entró aire, porque ya el ingreso de aire es menor porque el paciente está hiperventilados.
hipoventilando. El hipo es poco, ventilación es ingresar el aire. Está hipoventilando, sus músculos están debilitados, su diafragma no baja como corresponde, entra menos aire a los dos pulmones y empiezan a haber segmentos que no reciben aire y se colapsan. Esa es una adhesiva. Ni lo comprimimos ni lo obstruimos. Se produce la hipoventilación. Después está la otra adhesiva. El alveolo es un elástico, porque el alveolo entra aire y después sale aire. Entra aire y sale aire. ¿Qué pasa si ese elástico le quito elasticidad? En vez de ser un elástico finito, es un elástico grueso, que es muy rígido. Si ustedes toman un elástico bien grueso y ustedes dicen vamos a estirarlo, y les va a costar mucho estirarlo. Y cuando lo suelten va a volver con fuerza. Entonces el alveolo, que tiene rigidez, que pierde la elasticidad, la laxitud para facilitar ingreso y salida, lo pongo rígido, cuesta que entre el aire. Yo tengo que hacer más fuerza para que entre, le tengo que dar más energía al alveolo para que se distienda, y cuando expiro me devuelve la energía y se colapsa, y después tengo que volver a hacer el trabajo, y obviamente me vence. ¿A quién vence más? También al paciente debilitado cuando falta surfactante, a los niños y a la tercera edad, donde los músculos respiratorios, la inspiración que se activa, una persona de 20 años puede, aunque tenga falta de producción, falta de elasticidad, todavía no hablo de surfactante, falta de elasticidad, una persona de 20 años con buena musculatura puede inspirar fuerte y no se da cuenta, lo hace instintivamente, se acostumbra e inspira fuerte y entra el aire y vence esa resistencia, pero un niño no, un adulto de la tercera edad tampoco, un adulto mayor. Entonces, la falta de elasticidad produce una falta de ingreso de aire y llega un momento en que se vence y se colapsa. Esto es poca producción de surfactante. En el alveolo de pulmón, las células endoteliales que forman el alveolo producen una sustancia que disminuye la tensión superficial. Se llama surfactante. Surfactante es toda aquella sustancia que disminuye la tensión superficial. Para hacerla más fácil, el alveolo, para ser elástico, está formado por células que producen un líquido que que aumenta la elasticidad, facilita la laxitud del alveolo, que sea laxo, que no sea rígido. Entonces, el alveolo es como un elástico fino, fácil de estirar, después vuelve, fácil de estirar. Entonces el músculo respiratorio, trabajando lo normal, intercostal, diafragma, lo estira, ingresa el aire y después vuelve, eso es pasivo, es fácil, vuelve pasivamente y se expira el aire. Esa laxitud elástica, el alveolo la tiene gracias a que hay una sustancia que produce la tensión superficial. Hagan de cuenta que es acá hay una célula, acá hay otra célula, tienden a estar unidas porque es un tejido. Eso es tensión. Todos los tejidos tienen una tensión superficial porque todos los tejidos tienden a estar en cohesión, en unión. Acá se produce una situación especial que no es el riñón, por ejemplo. Yo en el riñón no necesito sustancia surfactante, al contrario, necesito que las células estén
cohesionada, unida, que la estructura, estructuralmente el riñón se mantenga sólido, como una roca. Pero el pulmón no es así. Por la forma de trabajar del pulmón, yo necesito que el pulmón sea algo elástico. O sea, por eso cuando tomamos una placa en inspiración, el pulmón es grande y negro. Y si yo expiro, el pulmón se achica y tiene menos aire, ustedes lo ven más blanco, porque disminuyó el contenido aéreo, que es lo que da la radiolucidez, lo negro del pulmón. Entonces, vamos a un segundito. Ahí voy a agrandar un poquito por si tengo que trabajar y me ven. Bueno, entonces, para que el alvéolo sea lo suficientemente elástico y cambie de forma, la célula produce la sustancia del alvéolo surfactante, que es como un detergente, ablanda, disminuye la cohesión. ¿Qué es lo que hace un detergente? Cuando ustedes limpian con detergente, y dicen cuando limpio con agua, no lo limpio, y cuando le pongo un detergente, separo lo que es sucio del acero inoxidable. Obviamente no voy a perforar el acero inoxidable, pero la suciedad sí la separo más fácil, porque disminuye la cohesión, disminuye la adhesión, disminuye la unión, y hago más fácil que se separe con el detergente lo que es sucio de el acero inoxidable. Bueno, lo que hace la sustancia surfactante es la acción de un detergente, que sea entre dos células, la cohesión no sea tan fija, y cuando insuflo y expiro, las células se tienen que separar. No queda otra, porque no es que aumente y prolifere en la célula. Entonces, cuando el alvéolo se distiende, estas células tienen que separarse y después volver. Para que se separen, tengo que facilitar una especie de detergente que permita la separación, facilite la separación. El detergente es una sustancia que disminuye la tensión superficial. La sustancia surfactante es una sustancia química que produce el alvéolo para permitir la reducción de la tensión superficial y que se distiendan. Si no hay producción de tensión superficial, estas dos células están así. Y cuando inspiro, están así. Y cuando vuelvo a inspirar, están así. Y cuando quiero inspirar más fuerte, entonces, están así. Entonces el alvéolo es como una pared rígida. Y las células, al estar cohesionadas, están formando ya no algo laxo, que separa las células, sino algo compacto, una, otra, y otra. Todas las células pegadas, todas las células juntas, forman como una verdadera membrana que no se puede separar. Y en los niños, la falta congénita de nacimiento de sustancia surfactante es una enfermedad conocida como enfermedad de la membrana hialina, porque es una membrana. ¿Y qué produce? Y pulmones rígidos. ¿Y qué hace el niño? Le cuesta respirar, se llama distrés respiratorio, porque está todo, los dos pulmones. Los dos pulmones hipoaireados. Pueden tener zonas de atelectasia, zonas que directamente se colapsen al todo, no tengan directamente aire. Pueden haber otras zonas que ingrese un 60%, entonces es como sacar una placa radiográfica expirada, sin aire, con poco aire, con el volumen residual, nada más. Entonces ven como un velamiento, como una opacidad. Y en el niño genera un distrés respiratorio. Esa enfermedad de la membrana hialina es común en los bebés prematuros, porque el bebé empieza a formar sustancia surfactante que permite que una célula se separe de la otra, como el detergente separa lo que es sucio de lo que es el acero inoxidable, que disminuye la tensión superficial, le da laxitud, elasticidad al alvéolo en los últimos meses de embarazo. Entonces, si yo interrumpo un embarazo
a los 6 meses o a los 7 meses, es probable que ese recién nacido prematuro no haya producido en etapa fetal, porque se produce en el último periodo del embarazo, la sustancia surfactante, y los alvéolos son como un bloque de células que no se separan, forman un muro, una membrana. Se llama enfermedad de la membrana hialina. Y eso produce también atelectasia, que es por adhesión. O sea que la adhesión significa o porque entra poco aire, o porque quiero entrar mucho aire, pero entra poco aire porque el alvéolo es poco elástico. Eso se llama atelectasia por adhesión, hipoventilación o pérdida de la elasticidad del pulmón. Y después está la retracción. Cuando hay una cicatriz fibrosa al lado, el parénquima adyacente se retrae. Recuerden que la cicatriz fibrosa puede estar en cualquier lugar de la economía humana. Uno habitualmente está acostumbrado a ver la cicatriz estética, pero ustedes cuando ven una cicatriz estética, voy a hacer algo un poquito, magnificar el tema para que entiendan lo que ocurre en un órgano, en un pulmón, cuando tiene una cicatriz. Cuando una persona tiene una cicatriz, por ejemplo, de una quemadura, el tejido grande, el tejido cicatrizal es un tejido que tiende a retraer, un tejido que tiende a tener menos volumen que el tejido normal. Por ejemplo, si esto es un tejido normal y hay una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, le ponemos un cuchillo y hacemos un corte y dañamos y matamos esta célula, matamos esta célula, matamos esta y esta y esta. ¿Cuántas habían? 10 células. 10 células. ¿Cuánto ocupaban? Este espacio. Cuando la matamos a la célula, lo que se llama necrosis, muerte celular, la matamos a la célula, viene un tejido que es el conectivo a reemplazar. Y el tejido conectivo ocupa mucho menos espacio. Entonces lo que hace que a en vez de haber el espacio de 8 células, hay el espacio de 3 células. Entonces esta parte con esta parte se tienden a retraer, a unir. Entonces se produce una deformidad de la piel. Entonces la cicatriz, cuando ustedes ven una persona con cicatriz por una quemadura, pongo el ejemplo de la quemadura porque es una de las causas de cicatrices más grotescas, cuando ustedes ven una cicatriz, no solo ven la cicatriz, sino que ven como deformidades de toda la zona, porque la cicatriz retrae. Entonces la piel que tendría que estar acá, la traigo para acá, la piel que tengo que estar acá, la traigo para acá, y la que tiene que estar acá, la traigo para acá, y la que tiene que estar acá, la traigo para acá, y hace una retracción, y se deforma todo el contorno. No solo ven la cicatriz, ven una deformidad. ¿Por qué retrae? ¿Por qué? Y porque el espacio del conectivo que forma la cicatriz tiene menos volumen que las 20 células que mataron, que quemaron. Tienen el volumen de 5. Entonces, ocupa el espacio, pero como ocupa el espacio y tiene menos volumen, todo se retrae, todo se va hacia esa zona. En el pulmón, una cicatriz, por cualquier origen, ocurre lo mismo. Retrae al parénquima pulmonar que está al lado. Cuando lo retrae, lo distorsiona. Entonces el bronquio, que tiene que estar así, está así. Y el que está así, está así. Y el que está así, porque es retraído por una cicatriz que es vecina, que está al lado. Y al distorsionarse el bronquio, ¿qué ocurre? Y no entra aire, porque si el bronquio tiene que ser así, y es así, y ya no, el aire no hace la dirección natural, tiene que dar la vuelta. Y al no entrar aire, ¿qué pasa en ese segmento? Se colapsa. Entonces, la retracción podemos decir que es una cicatriz que deforma la vía aérea y no deja que entre aire. La adhesión es porque no entra aire, porque el paciente es débil y se colapsa el alvéolo, o no entra aire porque el alvéolo es rígido y aunque el paciente no sea débil, no entra aire y se colapsa el alvéolo. La compresión es la que directamente comprimimos, porque hay una masa expansiva que comprime, aplasta al parénquima que está al costado. Y bueno,
no deja aire. Y la obstrucción es que no entra aire. ¿El común denominador cuál es? El común denominador es el video que vimos previamente. Ahora, los grados o sea que se colapsa todo. Puede ser todo el pulmón, un lóbulo, un segmento o ser subsegmentaria. O sea, según el caso, el grado. O sea, puede ser que si se tapó el bronquio fuente y se colapsó todo el pulmón, si se tapó el bronquio del lóbulo superior derecho, se colapsó el lóbulo superior derecho. Si se colapsa el bronquio que corresponde al segmento apical anterior del lóbulo derecho, se colapsa el segmento apical anterior del lóbulo derecho, segmentaria. Y subsegmentaria porque a veces se colapsa una partecita de un segmento, porque puede haber un tumor chiquitito en un bronquiolo terminal, porque puede haber un tapón mucoso o un cuerpo extraño, o porque puede haber una falta de adhesión, una adhesión porque no entró aire a una partecita del segmento, la hipoventilación, o porque faltó surfactante y se afectó una partecita del segmento, y eso se llama subsegmentaria. Esta suele ser la más difícil de diagnosticar, porque cuando es todo el pulmón es fácil, y cuando es lobar es todo el lóbulo que se colapsa y mantiene la forma del lóbulo. Y todos los lóbulos, los segmentos, son triángulos con vértice dirigido hacia el ilio. Entonces, cuando yo veo que se opacó, se colapsó, porque al no tener aire, no tiene radiolucidez. El signo elemental de la telectasia es la radioopacidad, no porque haya líquido en el alveolo, no porque haya sólido en el alveolo, es porque no hay aire. Entonces, si yo tengo una pared alveolar acá y otra pared alveolar y la junto, y una pared alveolar acá y otra acá y la junto, y una acá y otra acá y la junto, multiplíquenlo por millones y tienen pared alveolar. Y 1 millón de pared alveolar es 1 millón de líneas sólidas juntas, apretadas. ¿Y qué es eso? Una zona opaca, porque la pared alveolar es sólida y no hay aire interpuesto, está una junta con otra. ¿Correcto? Ustedes tienen un patio grande, el vecino tiene un patio grande y el otro vecino tiene un patio grande, separados por medianera, y tienen buenos espacios verdes. Desaparece el espacio verde y la medianera de ustedes se junta a la del vecino y la del vecino a la del otro vecino, a la del otro, y terminan dando una muralla china, una muralla sólida, porque desapareció el espacio verde, el espacio aéreo. Entonces, ¿qué es lo que es el signo? Blanco, radioopacidad, no porque haya líquido, sino porque el aire no está. Y el aire es lo que da la radiolucidez. Las paredes de los alvéolos se unen y dan lugar una más otra, en millones, a una zona opaca. Esa zona opaca va a tender a tener la forma, porque se unen y mantienen la disposición. Y la disposición es triangular con vértice iliar, pero cuando es un lóbulo, cuando es un segmento, pero cuando es subsegmentaria, ya no tienen esa forma. Porque cuando es subsegmentaria es 5 acinos que se colapsaron. No, puede estar acá, acá y ahí, y ser una línea así. Puede estar acá, acá y acá, y ser una línea así. O puede estar así, así y así, puede ser una línea así, lo blanco, lo opaco. O sea que la subsegmentaria es un poquito, primero porque es chiquitita, segundo porque no tiene una forma definida, es más difícil. La segmentaria, la lobar, sigue, uno dice el segmento apical es opaco y triangular, el lóbulo superior es opaco, triangular, con vértice hacia el ilio, o el pulmón es todo opaco y está todo colapsado. ¿Bien? ¿Cómo es el razonamiento de los signos? Entonces, hay opacidad por falta de aire. Y lo que es la opacidad por falta de aire es común al patrón alveolar. Nada más que acá al alveolo le faltó aire
y no le pusimos líquido, pero en definitiva la opacidad está igual. Lo que es típico, que no estaba en el patrón alveolar que hablamos la vez pasada en la clase anterior, son los signos de reducción del volumen. Y la forma de la opacidad triangular con verticiliar, lo acabo de explicar, cuando sigue la sistematización de un segmento o un lóbulo. Mantiene la forma triangular, pero retraída. ¿Cómo diferenciar una atelectasia de una condensación alveolar? Lo que hablamos de patrón alveolar en la clase anterior. En realidad, la atelectasia es una condensación alveolar, dado que si bien no hay líquido o sólido en el alveolo no tiene aire, y lo que se ve opaco son las paredes alveolares colapsadas. Condensación, por definición, es un aumento de la densidad, y la falta de aire es una forma de aumentar la densidad alveolar, no porque le pongamos líquido sólido, sino que al sacarle aire y colapsar las paredes del alveolo pasa de ser sólido, aire, sólido, aire, sólido, aire, a ser pared sólida, 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 ausencia completa de aire. Bueno, es una forma de aumentar la densidad alveolar, porque le sustrajimos el aire. Entonces es una forma de aumentar la densidad alveolar, o sea que es una condensación alveolar, o sea que sería un patrón alveolar, nada más que en vez de ser dada la condensación del alveolo porque le pusimos líquido sólido, le sacamos el aire, no le sumamos, sino que le restamos lo que era y lo que le daba baja densidad. O sea que la falta de aire es una forma de aumentar la densidad, o sea que la atelectasia es una forma de condensación alveolar. Pero ¿por qué no la incluimos en el patrón alveolar? Depende del autor a considerar. Algunos autores, cuando hablan de patrón de condensación alveolar, incluyen a la atelectasia y está bien, porque condensan al alveolo. Otros autores diferencian el patrón alveolar típico, que es cuando el alveolo está ocupado por líquido sólido, de lo que sería la condensación alveolar por colapso, llamado por definición atelectasia. Si yo les pregunto la definición de atelectasia, ustedes tienen que responder que es una condensación alveolar producto de una ausencia de aire y colapso del alveolo. Correcto, pero es una condensación. Pero no es importante en el capítulo que lo estudiamos. O sea, en definitiva, lo que importa es el concepto. Es una condensación, pero no porque le sumamos, sino porque le restamos. Lo importante es comprender que es una condensación por falta de aire, con colapso, que no lo teníamos, por eso lo separo del otro. Y hay signos acá de reducción de volumen, a diferencia total, y eso es lo que hace que uno lo diferencie. Cuando el alveolo es ocupado por líquido o sólido, que tiende a aumentar su volumen, diferencia fundamental. Si yo al alveolo le pongo líquido o sólido, lo condenso y lo expando. Si yo al alveolo le saco el aire, lo condenso y lo colapso. Entonces, en el patrón alveolar hablamos cuando el alveolo es reemplazado por líquido o sólido, lo condensamos y lo aumentamos de volumen, o al menos mantenemos el volumen normal. Y en el patrón de atelectasia hablamos de una condensación por falta de aire, entonces una reducción del volumen. Entonces, condensación con volumen normal o aumentado, patrón alveolar. Condensación con reducción del volumen por falta de aire, patrón de atelectasia. Y lo vamos a hablar por separado. Patrón alveolar por un lado, con las causas que hablamos: neumonía, infarto, carcinoma de células alveolares, bronconeumonía, todo lo que hablamos en patrón alveolar. Patrón de atelectasia es una condensación por falta de aire, patrón atelectásico, y lo vamos a separar. ¿Puede haber broncograma en la atelectasia? La respuesta es sí, pero no es frecuente. Todo lo contrario a lo que ocurría en el patrón alveolar. Porque justamente la característica es que no ingresa aire a la zona de colapso. Entonces la opacidad blanca
da el contraste, está la opacidad blanca para que se vea el bronquio, pero el bronquio no tiene aire porque es apretado por el colapso. Ya lo dijimos en el video que mostré, que era que se iba achicando todo y el alveolo va quedándose sin aire, pero va exprimiendo, comprimiendo al bronquiolo terminal que empieza a quedarse sin aire porque es exprimido. Es como que ustedes comprimen una zona con aire, un globo lo aprietan y saca el aire y ¡chau! Y el alveolo se colapsó. Entonces el bronquio no tiene aire. Entonces en general la atelectasia es blanca, opaca, pero reduce el volumen y no tiene broncograma. Y claro, por eso no quise, tampoco alveolograma, si no tiene aire el alveolo. Entonces el patrón alveolar, donde lo típico era el broncograma, el alveolograma, ausente en la atelectasia. No obstante, hay casos que sí, pero es poco frecuente. Entonces cuando la excepción está, es una excepción, y la excepción confirma la regla. O sea, la regla es que yo vea opacidad, blanco, ausencia de aire, ausencia de alveolograma, ausencia de broncograma y reducción del volumen. Todos son diferencias muy importantes con el patrón alveolar típico. La otra diferencia es que cuando la atelectasia es lobar, el lóbulo se colapsa y el lóbulo tiene contornos bien definidos. Si es segmentaria, el segmento se colapsa y el segmento tiene contornos bien definidos. Aún si es subsegmentaria, suele tener contornos bien definidos porque se tapó un bronquiolo respiratorio de un segmento, pero en definitiva, ese subsegmento de ese bronquiolo respiratorio es el que se colapsó. Y si se colapsó un subsegmento, sabemos dónde empieza y dónde termina. Entonces, ¿qué pasa? Es una opacidad, pero tiene contornos bien definidos. Segmentación hasta forma bien definida. Cuando es un segmento, un lóbulo sigue la forma del segmento y el lóbulo es triangular. No tiene broncograma, es homogéneo, blanco, no es heterogéneo, no son confluentes. No hay broncograma ni alveolograma. Entonces, por eso prefiero decir que si bien es un aumento por definición de condensación del espacio alveolar, lo defino como un patrón por separado, porque imagenológicamente es muy diferente. Es más, a veces se colapsa un segmento, queda todo blanco y como tiene contornos bien definidos, y si no tiene la forma triangular, porque a veces se colapsó una parte del segmento y tiene forma redonda, parece un tumor. O a veces se colapsa un lóbulo y no siempre tiene la forma triangular porque se colapsó más una parte que otra y no nos da el ojo para decir cuál parte se colapsó más que otra. Va a tener bordes bien definidos, pero pierde la forma triangular y cuando perdió la forma triangular y al ser homogéneo blanco, ya no sé si es una masa o es una atelectasia, pero claro, la atelectasia es una reducción del volumen. Reduce el volumen del pulmón. En vez de la masa, un tumor lo expande. Entonces, por eso tiene características que no engloban ni en un patrón de tumor ni en un patrón de alveolo. Por definición es una condensación alveolar, pero radiológicamente lo que priva es que es una condensación alveolar que no deja aire en el bronquio, en el alveolo, que no hay broncograma, que no hay alveolograma, que tiene bordes bien definidos, que es homogénea, que reduce el volumen del pulmón, algo muy, muy característico y que puede ser obstructiva, compresiva, adhesiva, las causas, los mecanismos que vimos, pero siempre va a ser el resultante ese, la opacidad con esa característica. Entonces lo ponemos como un patrón propio, patrón atelectásico. Es decir, ¿por qué se comprime el bronquio y no hay broncograma? Volvemos a ver el mismo. Fíjense el bronquio, va por acá. Empieza a sacar aire en el alveolo, empieza a aplastarse y el bronquio empieza a estar aplastadito. Todo aplastadito el bronquio. ¿Por qué? Porque esto se va haciendo más chiquitito y comprimo y ya el bronquio al ser tan finito no entra aire, lo saco al aire,
lo saco, lo estoy comprimiendo, aplastando, lo estoy sacando al aire, hasta que llega un momento de todo colapsado. Y el bronquio, mire, un 0,2 milímetros, ¿qué aire va a tener? Entonces, porque el alveolo lo comprimió. Entonces, todo es blanco homogéneo. No hay broncograma. Ahora, en ocasiones puede haber, yo dije que era poco frecuente, puede haber un broncograma. Si el aire atrapado en el bronquio tiene más presión que el colapso no puede comprimir al bronquio y da broncograma. Y esto nos puede complicar la diferencia entre un patrón alveolar típico con líquido sólido versus atelectasia. A veces estamos en duda si es un patrón alveolar o es una atelectasia. Por suerte diagnóstica me refiero, las atelectasias que dan broncograma deben involucrar a bronquios grandes, fuertes. Entonces el colapso también es grande. O sea, no va a ser una atelectasia subsegmentaria, segmentaria. Generalmente va a ser lobar, porque para que el bronquio tenga la fuerza en su pared, para que cuando el alveolo lo colapsa, lo apriete, el bronquio diga, soy resistente, tengo fuerza, tengo paredes gruesas, y a mí el alveolo no me va a vencer, y la pared bronquial se mantenga en su lugar, y el aire en su lugar, y no se apriete y expulse el aire, y quede el bronquio con aire, debe ser un bronquio fuerte. Y para ser un bronquio fuerte no va a ser un bronquiolo respiratorio y un bronquiolo terminal, va a ser un bronquio lobar, va a ser un bronquio fuente, va a ser un bronquio importante, a lo sumo de un segmento grande. Y cuando es un bronquio de un segmento grande, porque el segmento atelectasiado va a ser el lóbulo, por ejemplo. Entonces, cuando el segmento atelectasiado es el lóbulo, los signos radiológicos que vamos a ver de reducción del volumen son muy notorios. Entonces veo el broncograma como excepción, porque el bronquio fue fuerte, el bronquio que estaba con aire en su interior tenía suficiente presión, suficiente fuerza para aguantar el colapso del alveolo, va a ser la atelectasia de un lóbulo, de un pulmón, de dos lóbulos, de un segmento grande. Y eso va a ser muy notorio en otros signos, la reducción del volumen pulmonar con respecto al otro pulmón. Entonces, aunque haya broncograma, me dice esto es una atelectasia. ¿Cuáles son los signos de disminución del volumen torácico, especialmente en esos casos? Y al disminuir el volumen del pulmón, se retrae el ilio hacia ese lado. Se puede desplazar hasta la silueta cardiovascular hacia ese lado. Hay ascenso del diafragma, disminuyen la anchura de los espacios intercostales. Obviamente hay una asimetría entre el volumen del pulmón que tiene la atelectasia y el volumen del pulmón contralateral. Las cisuras están retraídas, tienden a juntarse una cisura con otra. Entonces, todo esto es fundamental comparar el pulmón que tiene la opacidad con el otro pulmón. Y veo que el diafragma que tiene la opacidad está más alto. Veo que el pulmón que tiene la opacidad, el ilio está como más retraído hacia ese lado. La silueta cardiovascular se va para allá o se va para allá. Se va hacia dónde. No está como corresponde retroesternal izquierda, sino que es muy izquierda o se va a la derecha. Bien, los espacios intercostales están retraídos. Yo veo los espacios entre costilla y costilla del lado que está la opacidad y lo veo del otro lado y hay una diferencia. Retracción del ilio, ascenso del hemidiafragma, todo esto se va a dar cuando la atelectasia es grande, pero cuando la atelectasia es grande es cuando voy a ver broncograma. Y me va a confundir con el patrón alveolar, pero no me va a confundir, porque el patrón alveolar típico aumenta el volumen, no lo retrae o lo mantiene normal. Pero nunca va a haber retracción del ilio, ascenso del diafragma, desplazamiento cardiovascular, reducción de los espacios intercostales, retracción de la cisura, no, para nada. Si le estoy poniendo líquido sólido en el patrón alveolar típico. Y las atelectasias chiquitas no tienen broncograma, porque los bronquios chiquititos se colapsan. Ustedes me van a decir, bueno, ¿hay casos intermedios? Sí, hay casos grises. Hay casos grises como siempre en medicina, que uno tiene la duda, ¿será una condensación alveolar típica o será una atelectasia? Y veo, a pesar de ser
moderada, no tan grande, veo un poquito de broncograma y me estoy confundiendo. Entonces, la tomografía computada puede ayudar para determinar si realmente lo que vemos es broncograma, no broncograma y demás. Y a veces estamos en la duda y terminamos en la broncoscopía para ver y determinar si hay algo obstructivo que justifique una atelectasia o no. Y a veces la clínica, si el paciente tiene fiebre, es más para una neumonía que para una atelectasia. Siempre hay casos en que estamos en duda, pero ustedes tienen que conocer cuáles son los signos del patrón atelectásico y cuáles son los signos del patrón alveolar típico. Después hacer la asociación inteligente con el cuadro clínico y en base a eso o elaborar una presunción diagnóstica o determinar al menos 2 o 3 presunciones diagnósticas o de última no dar ningún diagnóstico, pero al menos decir esta es la duda y este es el método, tomografía, resonancia, endoscopía, que nos puede ayudar. Si estoy buscando una obstrucción y el paciente está en buen estado, la endoscopía se va a imponer y eso lo van a ir aprendiendo de a poco en la carrera de ustedes. Lo importante es que sepan qué patrones ven para poder después afrontar cada paciente. Entonces la atelectasia es la condensación más disminución del volumen. Eso es la definición de atelectasia. Bueno, muchísimas gracias. En la clase que viene vamos a dar imágenes y ejercicios para poder, ya sabiendo toda la teoría, ejercitar las atelectasias como hicimos con patrón alveolar.